Y estos que tienen que ver con las profecías, por ahí vamos a escuchar algunos en algún mensaje, y yo creo que más al final de año podemos retomar ya con más conocimiento estos temas. Ahora sí, en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 2, ahí está. Y hoy vamos a estar viendo, hermanos, un poco lo que vimos en los juicios de Apocalipsis, en forma de sellos, en formas de trompetas y de copas de ira. Gran parte de esos juicios, hoy vamos a verlo, cómo lo veían los profetas en el Antiguo Testamento. Y ellos le daban, los profetas le daban diferentes nombres a esos días de tribulación, y uno de esos nombres que aparece aquí en Joel, yo tomé para ponerle el título al mensaje de esta noche, y este es el día grande y espantoso de Jehová. Así que a ese tiempo el profeta Joel le llamaba así, el día grande y espantoso de Jehová. Entonces ya está, hermano, Joel capítulo 2, versículo 31, dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El día grande y espantoso de Jehová. Otros profetas, hermanos, le llamaban el día del Señor, otros le llamaban el día terrible, otros le llamaban el día de la ira, otros profetas le llamaban el día de la venganza. Y aunque siempre se le daba el nombre de el día, no se refiere a un día de 24 horas, sino a un periodo de tiempo. Cada vez que los profetas usaban esta expresión, el día, se refiere a un periodo de tiempo que es el que nosotros conocemos de 7 años, el período de la tribulación y gran tribulación. El día grande y espantoso de Jehová, hermano, es un tiempo donde Dios va a volver a intervenir en la historia humana. Ya lo ha hecho en el pasado, en los días de Noé, cuando trajo juicio y castigo sobre el hombre impío a través de las aguas del diluvio. Dios ya lo hizo en el pasado cuando intervino en las ciudades de Sodoma y Gomorra trayendo fuego y azufre. Y ahora vamos a lo que vimos como sellos, como trompetas y como copas. Vamos a ver ahora cómo lo veían los profetas, que Dios va a intervenir trayendo juicio y castigo para los impíos, para los que se opusieron a Él. Pero también aquí necesito mencionar que en esos días Dios también va a traer liberación y salvación. Las dos cosas van a suceder. Y eso es lo que dice aquí Joel en el verso 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahora, para entender bien, hermanos, en la Biblia hay 3 líneas de tiempos. Esto es importante, si ustedes pueden retener esa expresión, 3 líneas de tiempos. Por ejemplo, la Biblia habla de los últimos tiempos. La Biblia habla de tiempos peligrosos. Esa expresión la encontramos en el Nuevo Testamento. Cada vez que vemos esa frase, los últimos tiempos o los tiempos peligrosos, es una línea de tiempo que comenzó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo,
allí comenzaron los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos, hermanos, se van a extender hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, otra vez, los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, tienen su comienzo en Pentecostés, con el inicio de la iglesia, y eso culminará con el arrebatamiento, cuando el Señor se lleve a su iglesia. La segunda línea de tiempo, que es el día del Señor, así aparece en el Nuevo Testamento, el día grande o el día del Señor, voy a usar esa expresión ahora. El día del Señor comienza con el rapto de la iglesia y el inicio de la tribulación. Cuando aparece el caballo blanco, ahí ya comienza el día del Señor, y ese va a terminar en la batalla de Armagedón. Esa es la segunda línea de tiempo. La primera, tiempos peligrosos, último tiempo, desde Pentecostés, el comienzo de la iglesia, hasta el arrebatamiento. El día del Señor, el día de Jehová, comienza con la tribulación, con el caballo blanco, y termina con la batalla de Armagedón. Y la tercera línea de tiempo que ustedes van a encontrar en la Biblia es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, hay algunos que atribuyen dos fechas, pero es bajo el reinado de la misma persona, de Nabucodonosor. Algunos hablan del año 605 antes de Cristo. Yo uso más la fecha del 586 antes de Cristo, que es cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén. Cualquiera que sea la fecha, ese es el inicio del tiempo de los gentiles. Es el inicio del primero de los 4 imperios que iban a existir antes que Cristo viniera. Y el tiempo de los gentiles terminará en la batalla de Armagedón también. Así que ahí tenemos 3 líneas de tiempo. Algunos de ustedes están oyendo eso por primera vez, pero es muy importante para entender correctamente la Biblia, las líneas de tiempo. Ahora quiero hacer una mención sobre el lenguaje profético. Los profetas tenían una manera de hablar, una manera de expresarse. Generalmente el lenguaje de los profetas era un lenguaje fuerte. No, eran mensajes sin anestesia, para que se entiendan bien. La manera que tenían de hablar los profetas eran anuncios que cubrían la época presente y también el porvenir. Lo que ellos hablaban eran profecías que iban a tener un cumplimiento en su tiempo, o una manifestación en su tiempo, y después se cumplirían en el futuro, en el porvenir. Esa era la manera que ellos tenían de hablar. Cuando usted escuchaba hablar a un profeta, en sus anuncios muchas veces sonaban como era una amenaza. Era la manera de hablar de esos profetas, con una amenaza. Ellos siempre se expresaban con una voz de juicio que anunciaba el castigo por venir, ¿no? Y ellos siempre hablaban también, hermanos, a través de figuras. Usaban figuras. Jeremías hablaba de un cinturón de cuero, de una olla hirviendo y una rama de almendro, recuerdo. Y cada uno de los profetas hablaba a veces con figuras. Y hablaban también ellos, hermanos, de una forma que eran con enigmas. Cuando lo llamaron a Daniel para interpretar el sueño, él era un hombre entendido en esos enigmas. Y aún hemos leído acerca del anticristo, que va a ser una persona entendida en enigma, pero no confundamos las cosas. Los profetas hablaban con figuras, usaban muchas figuras en su lenguaje, y generalmente ellos anunciaban una amenaza, un castigo y un juicio que se avecinaba. Cuando Juan el Bautista, que fue el que cerró el ministerio casi de último profeta, sabemos que el Señor Jesucristo es profeta también, pero de Juan, cuando él vino, él hablaba, hermanos, de generación de víboras, y hablaba, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, hablaba de juicio, de todo, y era un lenguaje que la gente no digería mucho, pero necesitamos entender cómo hablaban los profetas. Los predicadores de nuestro tiempo no hablan así casi, pero deberíamos nosotros hablar como hablaban los profetas. Ahora, hermanos,
una información general de aquellos días. Ahí hemos visto nosotros a Joel. Ahora, un poquito nomás, el vecino de Joel es Amós. Si puede buscar ahí un par de páginas más adelante, capítulo 5, versículo 18, para que veamos cómo hablaba el profeta Amós acerca de lo que Joel le llamó el día grande y espantoso de Jehová. Amós entonces, capítulo 5, hoy vamos a leer mucho porque queremos que los profetas sean los que nos cuenten cómo se veía ese día, ese tiempo de tribulación. Amós 5, verso 18, dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Mire, hermano, cómo lo describe Amós a ese periodo de tiempo. Y él usa tres figuras, hablando del temor, del miedo que la gente tendrá. Todos los que estuvieron el sábado anterior viendo el tema de los sellos, de las trompetas y de las copas de ira, sabe, era terrible ese mensaje, ¿no? Todo lo que encontramos ahí en Apocalipsis. Pero ahora Amós, hablando de ese tiempo, dice que va a ser un tiempo de tinieblas, tiempo de oscuridad. Y dice que la gente va a tener la actitud como quien escapa de un león. ¿Se imagina usted escapando de un león? Yo creo que no estaríamos sonriendo, ¿no? Si nos persigue un león. Y cuando creo que me desvío del león, me encuentro con un oso, ¿no? Y después pienso que voy a estar aliviado, descanso, pongo la mano en la pared y me agarra una culebra, una víbora. ¿Entienden la figura del predicador? Nada va a ser bueno en esos días. Se va a sentir el miedo y el temor como quien es perseguido por un león, por un oso, quien está bajo una constante amenaza de una serpiente o de una culebra. Pues así lo veía Amós a ese día grande y espantoso que hablaba Joel. Un poco más adelante ahora, en Zacarías, vamos a ver cómo lo miraba él a ese tiempo. Eso más adelante va a encontrar el libro de Zacarías. Y una vez que lo encuentre, el capítulo 14, hay bastante para leer ahí, pero yo voy a leer 2 versículos nada más. Isaías, el capítulo 14, versículo 12. Zacarías 14, verso 12. Dice la palabra: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá que en aquel día, que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Este pasaje, hermano, abarca más a lo que conocemos como la batalla de Armagedón. Y dice, hermanos, ahí la palabra de Dios de los pueblos que en el pasado y en el futuro se han levantado y se levantarán para pelear contra Jerusalén. Dice, 3 cosas les va a pasar. Quiero volver a repetir esto. Esta parte está más enfocado en lo que va a ser la batalla de Armagedón, o sea, el final de la tribulación. Y dice que 3 cosas sucederán en esa batalla. Dice que la carne de ellos se corromperá. Es decir, que en la carne vamos a ver carne descomponiéndose, los cuerpos de los muertos. Pero luego usa 2 expresiones que nos llaman la atención. Dice que la cuenca de sus ojos de los soldados, de los que están en la batalla, quedarán vacías y las lenguas se van a deshacer dentro de su boca.
Y nosotros mencionábamos en la semana anterior que ese puede ser por el efecto de las bombas y de todo eso que se va a usar, de todo lo que tiene que ver con la radioactividad. Y hay cantidad de bombas que se habla en el mundo. Antes se hablaba de las bombas de hidrógeno, después se hablaba de las bombas nucleares y las bombas bacteriológicas, hay bombas químicas, y se habla de un montón de términos, hermanos, que nosotros por ahí no lo entendemos, pero sí nos damos cuenta que va a ser bien grave la situación, ¿no? Y ahí la gente en el campo de batalla dice que los ojos quedarán vacíos y la lengua se va a desaparecer adentro de la boca, de los efectos de las armas que se utilizarán. Y un soldado con otro trabará su brazo y se levantarán uno contra otro. No van a poder identificar al enemigo. Y va a ser una clase de muerte tremenda. ¿Cómo le llamó Joel a ese tiempo? El día grande y espantoso de Jehová. Ahora, en este mismo sentido, después ustedes pueden buscar en sus casas, como complemento a estos datos, el libro de Ezequiel dice que se van a recoger armas por 7 años. Cuando usted lea en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 39, verso 9, van a estar 7 años recogiendo todas las armas que queden de esa batalla de Armagedón. Y principalmente de una etapa previa que tiene que ver con el ejército de Gog y Magog, que Dios va a destruirlo, entre otras cosas, con granizo del cielo. Y dice que la gente después, 7 años juntando las armas, dice que no van a tener necesidad de ir al monte a cortar árbol, porque van a tener ahí leña y madera que quedará de los restos de las armas. Y versículos después, dice Ezequiel 39, del 12 al 14, que la gente estará 7 meses juntando cadáveres. 7 meses. Y esos son solamente los cadáveres del ejército de Gog y Magog, que nosotros identificamos como el ejército de Rusia. Y Dios va a terminar ahí con la religión atea. 7 años juntando armas y 7 meses enterrando cuerpos. Eso describe, hermano, ese tiempo, el final de la tribulación. Y eso también de algún modo entendemos por qué Joel le llamaba el día grande y espantoso. Pero otros profetas nos dan más datos. Este les va a costar un poquito más, pero no está lejos ahí, Sofonías. Si puede buscar allí, antes de Zacarías y todo eso, ahí vamos a encontrar Sofonías. Sofonías, hermanos, si usted ya encontró, por ejemplo, Habacuc, después de Habacuc está Sofonías, y si no, ahí, antes de Zacarías está Ageo y antes está Sofonías. Aquí en este libro hay incluso unos textos que se cantan como himnos en las iglesias, de que Jehová está en medio de nuestro poderoso. Por ejemplo, no tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con el himno que se canta de Sofonías 3:17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor sobre ti con cánticos. ¿Alguien escuchó ese canto alguna vez en las iglesias? ¿Nunca han escuchado eso? ¿Cómo era? Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará con cánticos. Bueno, es el verso 17. Pero ese no es del mensaje, solamente cantábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Pero ¿cómo veía lo que Joel le llamaba el día grande y espantoso? Mire cómo lo veía Sofonías, capítulo 1, verso 14. Lo voy a leer de forma lenta para que vayamos viendo la descripción, cómo lo veían los profetas a ese tiempo. Dice la palabra: cercano está el día grande de Jehová.
Y quiero insistir, hermano, vio que decía el día grande y espantoso, el día del Señor, el día de Jehová. Después vamos a encontrar un texto que le llama el día de la venganza. Tiene diferentes descripciones. Dice ahora el verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Y amarga la voz del día de Jehová. Y escuche esa frase, dice, gritará allí el valiente. O sea que los más valientes, los más guapos van a sufrir allí, hermano. Verso 15, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, de alboroto, de mucho ruido, ¿no? Después va a usar la palabra algazara. Esa palabra algazara era el grito cuando un ejército chocaba con otro, y en ese inicio de enfrentamiento ese grito se llamaba algazara. Dice ahí el final, dice día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí está la descripción de Sofonías. Pero mire que aún la gente pudiente dice que ni el oro ni la plata los librará a los impíos del juicio. Ese juicio y ese castigo va a venir sobre todos aquellos que se opusieron al Señor, los que despreciaron, los que se burlaron de Dios. Padecerán todas estas cosas que estamos leyendo. Pablo, cuando le escribió a los Romanos capítulo 1, verso 18, él dice, porque la ira de Dios se manifiesta sobre todos aquellos que detienen la verdad con impiedad. Todos los que usan el pecado para detener la verdad del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, dice, sobre ellos vendrá la ira de Dios. La ira de Dios. Y yo voy ahí lento, hermano, porque no se va a escuchar mucho estos temas en los púlpitos de hoy. Los antiguos predicadores usaban esto. Los bautistas eran apodados los predicadores de fuego y azufre, porque los bautistas en la historia nunca escondieron el tema del infierno. Los predicadores hoy no quieren hablar de ese tema, dicen, es muy negativo, la gente se asusta y usan argumentos tontos, pero la Biblia habla de un infierno, de un tormento eterno. Y la Biblia habla del día de la ira de Jehová. Estamos escuchando a los profetas. Muchos de ustedes están oyendo la voz de los profetas por primera vez, ¿no? Sofonías, quizás ni lo teníamos registrado, pero ahí está su mensaje. Ahora uno más conocido, es Malaquías, el último del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Mire cómo lo definía él a ese tiempo, versículo 1 y 5. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 5. Es el último profeta acá del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Mire cómo ve el juicio él, ¿no? Dice, un día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa son esos hilos, ¿no? Los de los trapos, ¿no? Dice, serán estopa. Cuando ese toca el fuego se consume. Y aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y mire el versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así lo veía Malaquías, día grande y terrible. Ahora, en este versículo 5, cuando dice aquí yo os envío al profeta Elías, este Elías aquí
no es el Elías que nosotros conocemos, que fue llevado al cielo, sino que era un predicador que iba a venir en el espíritu de Elías, que iba a tener el espíritu que tenía Elías, y ese era Juan el Bautista. Por eso la gente le decía a veces a Jesús, tú eres el Elías que había de venir, pero era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, no, el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Pero Juan el Bautista fue el que cerró aquí el ministerio profético, aunque insisto, el Señor Jesucristo es profeta para siempre, ¿no? Y Él es el Elías que había de venir, el día grande y terrible. Hermanos, muchos de ustedes por primera vez están tomando contacto de cómo desde el Antiguo Testamento se veía lo que iba a pasar en el tiempo de tribulación. El día grande y terrible, el día espantoso de Jehová. Nunca olviden, hermano, no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo. Y nosotros sabemos que es de 7 años. Eso es lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9. Hay una profecía sobre 70 semanas. Esas semanas, hermanos, se refieren a semanas de años. La profecía de Daniel, un día vamos a estudiarla acá en el pizarrón, y yo le voy a demostrar el día exacto, cómo se podía saber el día exacto que el Señor Jesús iba a entrar en el pollino en Jerusalén, siguiendo esa profecía, que fue dada cientos de años antes. Y los que estudiaban eso sabían el día exacto que Jesús iba a entrar montado en el pollino. Y vamos a sacar toda la cuenta y todo. Ya va a llegar un día para eso. Pero esa profecía de 70 semanas abarcaba un periodo de 490 años. Ese era el total de la profecía, 490 años. Y luego él habla de 62 semanas más 7 semanas, son 69, y quedó una pendiente. Una semana de 7 años. Y esa semana es la de la tribulación. Y dice ahí en el capítulo 9 de Daniel, dice, y esta viene sobre tu ciudad y viene sobre tu pueblo. La ciudad es Jerusalén, el pueblo es Israel. Y ese es otro de los textos que tenemos para demostrar que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Porque esa semana que resta por cumplirse, que es la tribulación, es sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, no sobre la iglesia. Bien, aquí están, hermanos, los profetas. Ahora quiero que veamos a Isaías, cómo veía. Isaías capítulo 13. Isaías el capítulo 13, versículo 6. Mientras yo estudiaba todos estos días sobre estos temas, volví a ordenar todo el programa de Dios en mi mente desde la óptica de los profetas. Ya lo habíamos visto desde el Nuevo Testamento, la mirada de Juan, y ahora estamos mirando cómo los profetas iban a ver ese tiempo de tribulación. Isaías el capítulo 13, versículo 6. Isaías 13, versículo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Ahí está, el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror. Uno de los profetas usó la palabra pánico, ¿no? Dice, y se llenarán de terror, dice él. Y angustias y dolores. Y se apoderarán de ellos. Y tendrán dolores como mujer de parto. Recuerden esta frase, hermano, por favor. Y tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Y sus rostros de llama. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahí está, hermano. Y sigue, ¿no? Pero ya tenemos la idea de cómo Isaías miraba. Y aquí él utiliza palabras como la ira de Jehová.
Y él dice aquí, hermanos, dice que la tierra se va a convertir en soledad, y habla del día terrible, de ardor, de ira. Y eso es lo que significa la palabra ira, significa ardor. La palabra ira también significa indignación. La palabra ira significa enojo. La palabra ira significa furia. Y eso es el sentimiento de Dios para ese tiempo contra los impíos. Será la muestra de ardor, de enojo, de furia del Señor. Y dice, Dios va a raer a los pecadores. Días terribles. Ahora solamente voy a dar citas y después ustedes pueden leer, pero Ezequiel, por ejemplo, no vamos a ir ahí, pero el capítulo 30 y versículo 3, él habla de ese día como el día de castigo a las naciones. Después en el Nuevo Testamento, que quizás vamos a leer, hay dos pasajes que hablan del día del Señor. Uno de ellos es en 2 Pedro 3:10, cuando dice, y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya tiempo pasado explicamos que eso no habla del rapto de la iglesia, habla de la segunda venida del Señor en Armagedón. Y ahí Pedro habla, dice que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo. Y después Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 4 habla del rapto de la iglesia, pero capítulo 5 habla de este día. Y dice que este día vendrá como ladrón en la noche. Pablo también usa esa expresión, la misma que Pedro, vendrá como ladrón en la noche. Ya creo que vamos a hacer un ratito y vamos a mirar después. Entonces, Malaquías 4:5, cuando hablaba de Elías, hablaba del día grande y terrible. Joel habló del día grande y espantoso. Sofonías hablaba del día de la ira. Y aquí en Isaías 61:2 habla del día de la venganza. Y creo que ya con eso es suficiente para entender cómo miraban los profetas ese día. Isaías capítulo 61, versículo 2. El versículo 1 y 2 es lo que el Señor Jesucristo inició su ministerio público en la sinagoga, cuando Él tomó el rollo del profeta Isaías y da su primer discurso. Es esto que está en el versículo 1 y 2. Yo les voy a leer, nos interesa el 2 más ahora, pero vamos a leer los dos textos para que ustedes también sepan de dónde el Señor Jesucristo tomó su primer discurso. Isaías 61, verso 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Mire, y nosotros nos preguntamos, ¿dónde habló el Señor Jesucristo del día de la venganza? Y Él habló muchas veces de ese tema. Muchas veces Él habló del día de la venganza. Hermanos, cuando nosotros recordamos Mateo capítulo 24, cuando el Señor le dijo a los apóstoles que mirando el templo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y después Él les dijo, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿no? Y se levantará pueblo contra pueblo, nación contra nación. Y ahí usó una frase, dice, pero aún no es el fin. O sea que iba a pasar todas esas cosas en la tierra. Eso es Mateo 24:6. Dice, guerra, rumores de guerra, nación se levantará contra nación, reino contra reino. Y Él dice, pero aún no es el fin. Y entra el versículo 7, Mateo 24:7, y Él dice, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos. ¿Y qué es la frase que sigue? Y todo esto será principios de dolores. Primero, ante lo grave de las guerras que van a venir, dicen, miren que esto no es el fin, dice el Señor. Luego, cuando se manifiesten las hambres, las pestes y los terremotos, dice, esto es principio de dolores. Le dije ahí en Isaías, retengan esa frase, ¿no? Como de dolores de parto.
De esto se habla mucho. Pablo también va a hablar. Después vamos a llegar a Tesalonicenses. Pablo usa la misma expresión de dolores de parto, como la mujer que está encinta. Lo que está hablando, hermanos, es que cuando se inicie la tribulación y el caballo blanco aparezca y luego el rojo, y el jinete tenía una espada que quitaba la paz de la tierra, decía, ¿no? Apocalipsis 6. Y entonces va a haber un clima, dicen los italianos, increscendo, o sea que va a ir en aumento cada vez. Más guerra, más hambre, más desesperación, angustia, la gente desfalleciendo. Son términos que se usan en los evangelios y que los profetas también los usaron. Tiempos de angustia, días de aflicción, días de dolor, dice el Señor. Y esto no es el fin, y estos son principios de dolores. Cada vez la cosa se va a ir agravando más en un mundo donde ustedes y yo no vamos a estar. Pero si pensemos esto, hermanos, si Cristo viniera en esta noche y nosotros nos vamos con Él, esto ya comienza a desatarse todo. Como un efecto dominó, una cosa tras otra, y todo sucederá en un tiempo corto de 7 años. Y entonces el Mateo 24, 21, porque todo esto se verá en los primeros 3 años y medio de tribulación. Pero el Mateo 24, 21, el Señor Jesucristo habla, dice que habrá gran tribulación, dice Él, cual nunca antes hubo en la tierra. Ni lo habrá, después termina diciendo. Nunca antes hubo, ni lo habrá, dice el Señor. Y eso ya comienza en la segunda etapa de los 3 años y medio de la tribulación. Hasta aquí, hermanos, ¿qué tenemos? Un panorama dramático, ¿verdad? Un panorama dramático. ¿Qué tiene que ver esto que estamos leyendo y la mirada de los profetas con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra congregación aquí? Que nosotros, que ahora que vamos conociendo el mapa profético, el plan profético de Dios, tenemos que entrar en acción como iglesia para alcanzar a gente con el mensaje del Evangelio, para que no padezcan todo esto. Porque para eso estamos estudiando estas cosas, no solo para conocer todo lo que es el plan de Dios, el programa de Dios, sino para que nosotros reconozcamos y asumamos nuestra responsabilidad de predicar, de ganar almas para Cristo, para que ellos no pasen por este tiempo. Todo está bien aquí, detallado. Todo está aquí, hermanos, sin pasar, sin olvidarse Dios de ningún detalle. El día grande y espantoso de Jehová vendrá. Es lo que decía el profeta Joel. Y ahora, hermanos, recordamos 2 textos de la carta a los Hebreos. Decía Hebreos 10 y el verso 31. Dice, horrenda cosa es caer. ¿Alguien se acuerda de ese texto? Horrenda cosa es caer ¿en qué? En las manos del Dios vivo. Y viendo todo esto, hermano, ¿no es una horrenda cosa? Lo que le espera al impío, al pecador, al que se resiste en creer en Dios, el que se burla de Dios, desprecia a Dios, rechaza a Cristo. Esta semana estaba viendo un video un poquito, no lo soporté todo. Una mujer joven bien presentada hablaba sobre la gran mentira de Jesucristo, decía ahí el título. Y ella presentaba a este Dios, ¿no? De todo, en el Antiguo Testamento hasta tenemos texto que habla de que Dios, hermano, es guerrero, Dios es de batalla, ¿no? Y entonces esta mujer presentaba un Dios sanguinario y que Jesucristo fue un invento para mostrar otro aspecto de Dios, ¿no? Pero que todo era una mentira. No es una mentira, hermano, todo esto está aquí, bien detallado. Y la Biblia dice claramente, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el segundo texto de Hebreos es 12:29, es muy breve. Dice allí, hermano, que Dios es fuego consumidor. Entonces, hermano, ahí está todo. Dios se muestra como es. Dice, tienes aquí el tiempo de la gracia para ser salvo, pero si tú desprecias la gracia, desprecias la salvación, entonces esto es lo que te espera. La gente tuvo la oportunidad de subirse al arca de Noé, de entrar y salvarse. No quisieron, lo rechazaron. Dios le ofreció el medio de salvación. Perecieron ahogados toda aquella generación. Dios, hermano, a Lot y su familia le ofreció para salir de Sodoma y Gomorra.
Nadie les quiso seguir de los otros. Terminaron sepultados con fuego y azufre. Y ahora Dios está ofreciendo al hombre que pueda encontrar su refugio en Cristo y ser salvo por Cristo. Y si el hombre desprecia esa salvación, se encontrará con todo esto en los días de tribulación. Dios es claro. Dios cada vez, hermano, que intervino en la historia humana, siempre ofreció, antes que el juicio cayera, un medio de salvación. Si el hombre desprecia el medio de salvación, no tiene derecho a decir que Dios es malo, porque Dios provee la salvación. Hermano, el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Cristo va a venir pronto y entonces se cerrará toda una etapa, el tiempo de la gracia, y el juicio se desatará. Cuando Cristo lleve a su iglesia, entonces muchas de las cosas que hemos visto aquí se desatarán. La aparición del anticristo, del falso profeta, la gran actividad del dragón dándole el poder al anticristo, y los sellos y las trompetas y las copas que hemos visto. Ahora vamos yo creo que tenemos tiempo, vamos a mirar esos dos textos de Pablo a los tesalonicenses y de Pedro, Vamos a mirar eso ahí un poquito y después ya nos preparamos para llegar a la parte final. A Primera Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y ahí usted va a notar por qué le dije que recordara aquella frase que decía el profeta Isaías. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses 5 y el versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí está la frase otra vez. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? En el capítulo 4 les habló del rapto de la iglesia, de cómo les dio todos los detalles. Y ahora el capítulo 5, verso 1 nos hace recordar lo que vimos los otros días de Mateo 16:1, cuando Jesús le dijo, ustedes piden señal, ¿no? Dice, cuando el cielo tiene sus arreboles, ustedes dicen ahí que en la clase de tiempo que viene, si es lluvia, frío, lo que sea, cuando el cielo se pone rojo, arreboles, nosotros sabemos distinguir cuándo va a llover. Si vemos un círculo alrededor de la luna, sabemos que va a llover, Y cuando vemos ahí las nubes muy oscuras, dice, ¿son nubes de agua o son nubes de frío? Pero sabemos distinguir cuando son de una cosa o de otra. Y ahora Pablo le dice, ya les hablé del rapto de la iglesia. Y ahora entra en este capítulo 5, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón, hermano, no se anuncia, aparece de una manera sorpresiva, pero el Señor ya anunció que Él va a venir por la iglesia que Él compró con su sangre. De manera que a nosotros no nos va a sorprender como ladrón, porque nosotros estamos esperando su venida. Pero Israel todavía está esperando su Mesías. Y en aquel tiempo de tribulación ellos harán un pacto con el diablo, dicen los profetas, porque harán un pacto con el anticristo, que es el diablo mismo. Y así que, hermanos, para ellos el Señor vendrá de sorpresa en el día de Armagedón. O sea, aquel día que después Zacarías dijo, y mirarán al que traspasaron y llorarán. Dice, nosotros le crucificamos, lo despreciamos, lo desechamos, y Él era nuestro Mesías. Ahí está, con sus heridas en las manos, en las piernas, en el costado de su cuerpo. Dice, mirarán al que traspasaron y llorarán. Y el mundo de hoy desprecia también a Cristo y desprecia la salvación. Dice Pablo,
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el Señor habló de los días de Noé y de los días de Lot, termina diciendo, dice, vino el diluvio y se los llevó a todos, destrucción repentina. Cuando Lot salió, dice, vino fuego y azufre, los destruyó a todos. Y ahora dice la señal que les da para ese tiempo, cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahora pensamos un momento, ¿cómo se inicia la tribulación? Con la aparición del caballo blanco. ¿Cuál era el mensaje del caballo blanco? Paz y seguridad. El jinete era el que iba a ordenar la economía del mundo, era el que iba a traer paz porque su arco no tiene flecha, no era un arma de guerra. Él va a conquistar al mundo por la diplomacia. Todos verán en él el hombre de paz. Un caballo blanco es el caballo que hoy figura en la sede de las Naciones Unidas. Ahí está el caballo blanco, el símbolo, ya lo adoptaron. Ya el símbolo de la paz no es la palomita tiene competidor, es el caballo blanco. Y ahí va a aparecer él, ofreciéndole al mundo paz y seguridad. Yo les dije, la primera clase, posiblemente el primer discurso que el anticristo dará para darle paz al mundo y tranquilidad, va a darle una explicación, ¿dónde están esos millones de personas que desaparecieron de esta tierra? No sé qué les dirá, si se lo llevaron algunas naves o qué cosas, no sé, pero sé que el discurso que va a dar, la gente le va a creer y van a tener paz y se van a sentir tranquilos con ese hombre. Pero esa paz tendrá poca duración, porque después recuerda que venía el caballo bermejo, el caballo rojo, y una espada que le tenía poder de quitar la paz de la tierra. Todo está aquí claro en la Escritura, hermano. Solo tenemos que estudiarla, aprenderla y organizar el plan de Dios en nuestra mente, porque Dios ha descrito todo paso por paso. Dirán paz y seguridad. La gente en los días de Noé comían, se casaban, se daban en casamiento, hacían negocio. En los días de Lot, la misma cosa, y la destrucción llegó. Hoy el mundo en su gran mayoría está entregado a las diversiones, en la búsqueda de sus placeres, pero el fin se aproxima, la gracia se termina y comenzará ese tiempo de tribulación. Veamos cómo dijo Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículo 10, segunda de Pedro 3, 10. Y ya van dándose cuenta, hermano, que los predicadores del Nuevo Testamento estaban en sintonía con los profetas del Antiguo, ¿no? Era el mismo mensaje, ya lo estudiamos a Juan en Apocalipsis, acá tenemos unas menciones de Pablo. Ahora escuchémoslo a Pedro un momento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3, verso 10. Dice la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo mismo que dijo Pablo, ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. La clase pasada, hermanos, estudiamos, ¿se acuerdan que cayó del cielo una montaña, en el mar una montaña de fuego, que dijimos que algunos teólogos piensan que es un gran meteorito, pero como sea, la Biblia dice una montaña de fuego, y murió una tercera parte de los peces y hubo gran ruina en las naves, trajo ruina económica también. Y después dice que cayó una estrella, ¿se acuerdan? Que se llamaba ¿cómo? Ajenjo se llamaba la estrella, y ahora las fuentes de aguas dulces, de los ríos, de los arroyos, de las vertientes, de las lagunas, todos se volvieron amargas. Y dice acá Pedro también, con gran estruendo, y yo le dije que los estudiantes de la Biblia usaban dos términos, ¿no? Uno tenía que ver con convulsión cósmica, convulsión, y la otra tenía que ver con conmoción. Cosas empezarán a caer del cielo y los terremotos, vimos los 3 grandes terremotos y todo eso, hermano, todo eso tenemos que asociarlo aquí. Dice Pedro, con gran estruendo pasarán los cielos y los elementos ardiendo. Eso habla de los planetas que van a ser consumidos. ¿Escuchó bien? Los planetas, esos son los elementos. Todo el mundo
que hoy vemos desaparecerá. El mensaje del domingo, Apocalipsis 21:1, cuando comenzamos, decía que, y me mostró el Señor un cielo nuevo, una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Aquí está todo. Mire cómo dice el versículo 13, segunda de Pedro 3:13. Dice, pero nosotros, los creyentes, frente a todos estos sucesos, ¿no? Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mientras los juicios y el castigo caerá sobre el mundo, nosotros como creyentes estamos firmes en la fe, porque a nosotros nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Otra vez cito Apocalipsis 21:1 que usé el domingo en el mensaje. Dice, y me mostró y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Ahí está el plan de Dios. Dos versículos finales. Frente a esto, dos grandes advertencias. Una del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Los dos versículos finales, hermanos. Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 36. Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. Este capítulo que comienza con el Señor hablándole a Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hay que ser salvo, hay que creer en Cristo. Y luego tenemos el texto que es el corazón de la Biblia, que es el verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Habla de la gente que elige el estilo de vida pecaminoso, permanecer en las obras malas y no creer en Dios. Para toda esa gente, esto es lo que dijeron los profetas y esto es lo que dicen los apóstoles y ahora nuestro Señor. Verso 36. Dice el Señor, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo creo que en su barrio también dirán, más claro, échele agua, ¿no? El que cree en el Hijo, crees en Cristo, tienes vida eterna, dice la Biblia. Pero si no crees en Cristo, entonces prepárate, porque la ira de Dios vendrá sobre ti. El día grande y espantoso de Jehová, el día terrible, el día de la venganza. Y me estoy acordando que no vamos a ir, pero en Isaías 63, dicen los primeros versículos, habla del día de la venganza de Jehová. Ese día viene, hermano, está madurando. Un antiguo presidente de los Estados Unidos decía, al ver el pueblo entregado al pecado, decía, estamos juntando combustible para un gran incendio. Y eso es lo que está haciendo el hombre moderno. Está juntando pecado, acumulando pecado, para que el juicio de Dios caiga implacable sobre él. El hombre está juntando combustible para un gran incendio. Un gran juicio se avecina. El día grande y espantoso de Jehová, decía Joel. Último versículo y terminamos, hermano. Hechos capítulo 17. Hechos el capítulo 17, versículo 30. Hechos el capítulo 17 y el versículo 30. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Cristo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis 6 los otros días? El sexto sello, que la gente decía, dice, hablaba con las montañas, ¿se acuerdan? Y con los montes, y le decían, caed sobre nosotros,
porque no queremos ver la ira del Cordero. Y Dios dice, hay un día que viene donde Él va a juzgar y lo va a hacer por medio de aquel que Él da testimonio con haberle levantado de entre los muertos. Y dice la palabra, frente a esta realidad, ¿no?, nosotros los creyentes tenemos que predicar la palabra. Si no, tenemos que preguntarnos qué clase de corazón tenemos, si no hacemos nada para que la gente caiga en este tiempo. Y los impíos, aquellos que aún no conocen a Cristo, y alguno quizás va a ver el video o va a escuchar el mensaje para ellos, para los que no conocen a Cristo. Dice el verso 30, Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Ya está, dice Dios, no importa, nunca has escuchado esto, nunca has sabido sobre esto, vamos a empezar de nuevo, paso en alto el tiempo de tu ignorancia, que desconocía todas estas verdades, pero ahora te mando que te arrepientas, en todo lugar, todo hombre, arrepentirse. Y los corazones más duros desde la historia, ¿se acuerdan los ninivitas? El pueblo más perverso y degenerado de la historia. Todos se convirtieron a Dios frente a la predicación de Jonás. En nuestro tiempo, gente con el valor de Jonás tiene que levantarse y predicar la palabra, y los corazones más perdidos, más perversos, pueden arrepentirse y creer en el Señor Jesús y encontrar un refugio para escapar del día grande y espantoso de Jehová. Ese día viene, hermanos, y la gente, algunos piensan que es algo lejano, quizás en algún siglo suceda. Todo está muy cerca. Cada día parece que ya estamos oyendo el sonido de la trompeta, y otros parece que ya están oyendo el sonido del casco de los caballos que traen al anticristo. La trompeta para unos, los sonidos de los cascos de los caballos para otros. Todo está muy cerca. Pero en la iglesia del Señor, los que hemos sido comprados por su sangre preciosa, somos llamados a la acción, hermano. Somos llamados para que vayamos un día delante de Dios y, en palabras de Pablo, seamos como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Cada uno en su forma, pero debemos comunicar a este mundo que hay salvación eterna en Cristo. No tenemos que elaborar grandes discursos. Necesitamos nosotros compartir algo del gran amor que Dios derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, Dios derramó su amor sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Hay que sacar una porción de ese amor y compartirlo con el pecador para que ellos puedan conocer a Jesucristo como el Salvador. Todo el plan de Dios, hermanos, como lo dijimos, no es para llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino que es para cargar nuestro corazón con compasión y por amor hacia aquellos que aún no conocen a Cristo. El día grande y espantoso de Jehová viene, el día terrible, el día de la venganza, el día de la ira. Tantos títulos tiene ese tiempo, pero ese día viene y está cercano, y nosotros somos llamados a la acción. Vamos a orar al Señor. Vamos a hablar con Dios en esta hora. Y queremos darte gracias, Dios, por todos los sábados que hemos estado reunidos alrededor de tu palabra para aprender acerca de tu venida, del encuentro con la iglesia que has comprado con tu sangre. Y hemos estudiado, Padre, la palabra de los días terribles que vendrán sobre el mundo, cuando ya la iglesia no esté en este escenario y esté contigo ya en la esfera celestial. Los días del anticristo, los días de los juicios que vendrán. Y como lo hemos presentado en esta noche, el día grande y espantoso de Jehová, día de castigo, de juicio, de ira, de venganza vendrá sobre el pecador que se burla de ti, Señor, el que te da la espalda, el que muestra desprecio por la salvación que ofreces en Cristo. Pero pedimos, Padre, que nos des a nosotros esa oportunidad de poder una vez más llegar a esas vidas
con el mensaje del Evangelio y que tu misericordia pueda alcanzar a otros tantos para que sean salvos eternamente. Bendice tu palabra, Padre. Bendice nuestra iglesia y bendice el ministerio de la predicación de la palabra que tenemos. Oramos, Padre, en esta hora, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y ahora que el hermano ya termina ahí,